Buenos días, vamos a continuar con el tema. Les presento al doctor Íñigo Vázquez Aldana. Él es médico radiooncólogo, hizo licenciatura en medicina en la Universidad de Guadalajara, posteriormente hizo radiooncología en la Universidad también de Guadalajara, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y posteriormente hizo una alta especialidad en radioneurocirugía en el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurociencias. Viene de Guadalajara a darnos este tema y hay que aprovecharlo. Entonces, hay pocos radioneuros en México, ¿no? Entonces hay que aprovechar este tema y le damos la bienvenida al doctor Íñigo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver el tema de urgencias, continuamos con las urgencias oncológicas. El tema de metástasis cerebrales, estas son unas abreviaturas que vamos a utilizar en la exposición. Y bueno, como introducción, las metástasis cerebrales son como la vía final de múltiples tumores. Aproximadamente se reportan 170,000 casos al año en Estados Unidos. Hay estadísticas que comentan que hasta el 60% de los pacientes oncológicos pueden llegar a presentar metástasis cerebrales y ha habido un incremento de casos en los últimos años por múltiples razones. Una, tratamientos que prolongan la sobrevida global de los pacientes y mejores técnicas diagnósticas. Entonces se está viendo un aumento para esto, ¿sabes? Bueno, es importante siempre considerar dónde vemos las metástasis cerebrales. Casi siempre las vemos de forma supratentorial, hemisféricas en un 80%, fosa posterior un 15% y en el tronco cerebral un 5%. Generalmente se presentan múltiples en un 78%, 14% solitarias y 8% de manera leptomeningia, que da un peor pronóstico. Como ya les comentaba, 170,000 casos anuales y bueno, 20 a 40% de los pacientes presentan metástasis del sistema nervioso central. Esto puede subir hasta 60-80% en pacientes con cáncer de pulmón. Bueno, los estudios epidemiológicos han ido aumentando a lo largo del tiempo. De manera inicial, los reportes en los años 70 se reportaban de 2.8 en 100,000 personas. Sin embargo, pues esto ha ido aumentando, ¿no? Lo que les comentaba previamente, todo depende del tipo de histología, lo que llegamos a ver. Cáncer de pulmón es lo más frecuente. Células pequeñas, prácticamente tenemos que hacer profilaxis con radioterapia para tratar este tipo de pacientes. Células pequeñas representan un 20 o un 30% de los tumores de pulmón. Sin embargo, esos pacientes pueden llegar a presentar prácticamente hasta en un 100% metástasis cerebral. De ahí pues le sigue cáncer de mama, un 15%, carcinoma de células renales, un 10%, melanoma, un 9% y colorectal es un 6%. De aquí lo que nos complica es que tanto renales como melanoma tienen un alto riesgo de sangrado, esas metástasis. Bueno, las manifestaciones clínicas de las metástasis cerebrales obviamente van a depender de la ubicación y del tamaño de las metástasis a nivel cerebral. La sintomatología más común es cefalea en un 40 o un 50%, náuseas y vómitos en un 40% y convulsiones en un 10 a 20%. Disfunción cognitiva en un 30 a 35% y disfunción neurológica focal 20 a 40%, siéndole a mi parecer miembros inferiores lo más común. Bueno, es importante tener muy en cuenta el abordaje diagnóstico en estos pacientes y hacerlo de manera adecuada. Obviamente no es lo mismo un paciente que tiene un primario ya definido, un paciente que sabemos que tiene, por ejemplo, un cáncer renal de 5 o 10 años de evolución, que empiece con alteraciones neurológicas, a un paciente que no se conoce con cáncer y que tenga un tumor primario desconocido.
En este caso, la resonancia magnética es el estándar de oro para diagnosticar metástasis cerebrales. Tiene mucho mayor sensibilidad y especificidad que la tomografía. Y bueno, en caso de no contar con una resonancia magnética o pacientes que llegan de manera inicial a urgencias, la tomografía es una técnica adecuada, sobre todo para el diagnóstico diferencial en eventos vasculares cerebral o algún otro tipo de causa, ¿no? ¿Cómo vamos a ver las tomografías? Difícil, más que nada vemos edema perilesional, es difícil a veces observar las lesiones, y cuando son lesiones hiperdensas, pues tenemos que sospechar que esa metástasis se encuentra sangrando. Y bueno, las histologías más comunes: coriocarcinoma, células renales, melanoma o tiroides, sobre todo el anaplásico de tiroides. Tiene una sensibilidad del 92% y especificidad del 99%. La resonancia magnética, mucho más importante y más adecuada, nos permite detectar lesiones menores a 1 centímetro. Ya actualmente tenemos protocolos de resonancias magnéticas que cuentan con reconstrucción 3D, nos hacen hasta 300 o 400 cortes por resonancia, entonces nos permite detectar lesiones muy pequeñas. ¿Esto por qué? Hay cierto tipo de tumores como el cáncer de mama triple negativo, que suele hacer múltiples lesiones muy pequeñas, ¿no? Siempre pues solicitarla con medio paramagnético, en este caso el gadolinio, y de ser posible solicitar espectroscopía. Si solicitamos espectroscopía, lo que solemos ver es picos de colina y de lactatos y lípidos, y la creatina se mantiene normal con una curva en el N-acetilaspartato disminuida, es lo que le llamamos la curva de Spencer. Y bueno, el diagnóstico diferencial que ya comentaba previamente: todas las lesiones que son en anillo nos pueden hacer sospechar algo en estos pacientes. Entonces existe este acrónimo, que es el MAGIC Doctor: M de metástasis, A de absceso, G de gliomas, I de algún infarto, C de contusión, D de enfermedades desmielinizantes, sobre todo esclerosis múltiple, que suele dar imágenes también supratentoriales de este tipo, y la R de radionecrosis, esto en pacientes ya tratados previamente con radioterapia o radiocirugía. Bueno, el abordaje diagnóstico. Es sumamente importante que estos pacientes cuenten con una biopsia, aunque tengamos el primario conocido, a menos de que sepamos que el primario está descontrolado, que sepamos que es claramente enfermedad metastásica, tenemos que hacer una biopsia, sobre todo en casos donde es una lesión única. Si tenemos un caso ya con lesiones múltiples en resonancia magnética, es más fácil inferir que se trata de unas metástasis cerebrales a un glioma multifocal, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ha habido estudios que se han hecho históricamente donde se sospechaba de metástasis cerebrales y hasta un 10% de los pacientes tenían otra patología, otro padecimiento. Entonces no podemos irnos a un tratamiento dirigido como radiocirugía, radioterapia o un manejo sistémico si no sabemos de qué se trata estrictamente este tipo de casos. Las escalas pronósticas, es importante siempre evaluar a los pacientes. La más utilizada es el RPA del Dr. Gaspar de 1997. Es fácil realizarlo, nada más tomamos en cuenta la edad, si se encuentra el tumor primario controlado o no, el Karnofsky del paciente, si tiene metástasis extracraneales, y esto nos da una expectativa de vida. Estas expectativas de vida ya no son válidas hoy en día. ¿Por qué? Porque con el advenimiento de nuevas terapias ya no es realidad pues que los pacientes puedan vivir hasta 7 meses, ¿no? Tenemos pacientes con enfermedad metastásica cerebral que llegan a vivir prácticamente 3, 4, 5 años. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esa parte. Sin embargo, esto nos ayuda bastante para determinar el manejo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Pacientes con un Karnofsky menor de 70% o de 40 a 60%, realmente el beneficio de otorgar tratamiento fuera del manejo paliativo no ha observado que tengamos un impacto en la sobrevida global de estos pacientes. Bueno, en caso de que sea
que un paciente debute con metástasis cerebrales y no tengamos el primario conocido, bueno, una forma adecuada que podemos hacer es realizar una biopsia y a esa biopsia correr ciertos tipos de inmunohistoquímica para determinar de dónde puede ser originario el tumor inicial. De igual manera, en todos estos pacientes que tienen un primario desconocido, se recomienda de manera inicial hacer una tomografía contrastada de tórax para buscar lesiones en pulmón y, bueno, de ser posible, y si lo tenemos disponible, realizar un PET con 18-FDG. El 18-FDG o la 18-fluorodeoxiglucosa nos es bastante útil para detectar el metabolismo de ciertos tumores y poder determinar a lo mejor la zona del primario. Ciertos tipos de tumores neuroendocrinos, incluso a nivel cerebral, no es útil el PET con 18-FDG, pero tenemos otros disponibles como el PET metionina, DOTA-TATE, DOTA-TOC, que pues, son bastante útiles en estos casos. Bueno, otras escalas es la escala de GPA. Esta es bastante útil porque ya teniendo una histología de los pacientes podemos otorgar la escala pronóstica ya definida a cada paciente. Se va actualizando año con año. La última actualización fuerte fue en el 2020, sin embargo ha habido actualizaciones para melanoma en 2022 y para tumor de células pequeñas en 2023. Esta es mucho más compleja, se tiene prácticamente en todas las calculadoras inteligentes de los celulares. Sin embargo, aquí nos piden más datos, nos van a pedir el número de metástasis cerebrales que tiene el paciente, por ejemplo en mama nos pide el perfil de inmunohistoquímica del paciente, si tiene receptores de estrógenos o progesterona positivos, o si se trata de un triple negativo, ¿no? Entonces va cambiando en cuanto a eso, y sobre esto podemos dar una escala pronóstica y inferir un poco en la sobrevida del paciente, y esto nos ayuda a escoger qué manejo vamos a dar a los pacientes. Si se fijan, bueno, como les digo, ya en las últimas actualizaciones ya prácticamente tenemos sobrevidas que sobrepasan los 36 meses. Entonces eso de que metástasis cerebrales era sinónimo de enfermedad terminal por cáncer, pues ya no es el caso, ¿no? Y bueno, dependiendo del tipo de tumor y las expresiones inmunohistoquímicas que tengan, pues vamos dando la sobrevida. Ahora sí, ya un poco más dirigido al tratamiento de metástasis cerebrales en el departamento de urgencias. Bueno, siempre es importante que el paciente, cuando llega, hagamos una evaluación completa del paciente, tomando signos vitales, evaluando el estado neurológico. Tenemos que tomar el Glasgow del paciente. Si el paciente tiene síntomas que asemejen o que sean similares a un evento vascular cerebral, pues descartarlo de manera inicial para ver si estamos en ventana de tratamiento de stroke. Porque recordemos que en general todos los padecimientos oncológicos tienen un riesgo alto de trombosis y de procesos cardiovasculares. Entonces más bien es común los eventos vasculares cerebrales en pacientes oncológicos que llevan mucho tiempo en tratamiento. Entonces tenemos que descartar esto. Tenemos que ver datos de hipertensión intracraneal, si el paciente está isocórico o anisocórico, si ha tenido vómitos en proyectil con una adecuada anamnesis, hacer una exploración adecuada de los nervios craneales para determinar dónde pudiera estar la lesión, y bueno, la marcha de los pacientes. Además de esto, pues en la historia clínica tenemos que evaluar adecuadamente los antecedentes oncológicos y el manejo oncológico que ha recibido el paciente. No es lo mismo un paciente que es naive a tratamiento, que no ha recibido nada, a un paciente que se encuentra en primera línea, a un paciente que está en segunda, tercera, cuarta línea de tratamiento, o que ya ha recibido algún tratamiento de radioterapia previamente, por ejemplo. De manera inicial, ¿cómo tratamos las metástasis cerebrales en urgencias? Bueno, los síntomas los clasificamos de leves, moderados a severos, o con aumento de la presión intracraneal. O bien si llegan ya con crisis convulsivas o en estatus epiléptico. De manera inicial, podemos iniciar con dexametasona. El manejo con esteroides es la piedra angular en el tratamiento de los síntomas en metástasis cerebrales,
y la dexametasona es el que más utilizamos por el bajo efecto mineralocorticoide que tiene. Entonces, como pueden observar, bueno, nos dice que se puede utilizar en síntomas leves dexametasona de 2 a 4 miligramos al día, en 2 dosis divididas. Sin embargo, lo que más utilizamos cuando llegan al departamento de urgencias es una dosis de carga que puede ir de desde 10 miligramos, a veces utilizamos 16, ya que las ámpulas vienen de 8, podemos utilizar 16 miligramos de carga y posteriormente continuar con 8 miligramos dividido en 1 a 4 dosis, o bien utilizar 8 miligramos cada 8 horas cuando tenemos datos de hipertensión intracraneal y que sabemos que el paciente está con múltiples síntomas. En cuanto a las soluciones hipertónicas y el manitol, se ha visto cierto beneficio. Sin embargo, por la forma en la que actúan las metástasis cerebrales, que están haciendo una disrupción en el tránsito del líquido cefalorraquídeo, el manitol no es tan útil más que a corto plazo. Y bueno, en manejo de crisis convulsivas, por excelencia actualmente utilizamos el levetiracetam, ¿sí? O bien ácido valproico. Sin embargo, el levetiracetam es el más adecuado porque es el que menos interactúa a nivel del acetocromo P450 con otro tipo de manejo sistémico oncológico. Entonces, utilizar ácido valproico o algún otro anticonvulsivante puede llegar a hacernos deterioro si el paciente se encuentra en manejo sistémico con quimioterapia. Como les digo, la dexametasona, tenemos la ventaja que reduce la permeabilidad capilar y regula las uniones endoteliales en la barrera hematoencefálica, y los diuréticos osmóticos no sabemos qué tan útiles son. ¿Por qué? Porque también son mesetas a las pocas horas de uso. Bueno, si se fijan, previamente les mostré como una dosis que podíamos llegar a utilizar. Sin embargo, la dexametasona o los esteroides en general tenemos que hacer como unas pruebas y errores. No todos los pacientes se controlan con 16 miligramos de dexametasona, y a veces tenemos que utilizar más, ¿sí? En casos severos hemos llegado hasta utilizar 40 miligramos de dexametasona de carga y continuando con 16 miligramos cada 8 horas cuando es un caso severo. Y bueno, como les comentaba, el levetiracetam es lo que más utilizamos y que tiene menos interacciones. Y ojo, no hay ningún beneficio de otorgar manejo profiláctico con antiepilépticos en pacientes que no tienen antecedentes de convulsiones. Antes, estamos hablando de 5 o 10 años para atrás, metástasis cerebrales se otorgaba de manera profiláctica Keppra o algún otro manejo. Sin embargo, no se ha mostrado ningún beneficio y al contrario, puede deteriorar en la función neurológica del paciente a largo plazo. De igual manera, utilizamos protectores cognitivos como la memantina si vamos a dar un tratamiento, por ejemplo, con radioterapia holocráneo, y debemos utilizar la memantina de cárcel a los pacientes para al menos durante 6 meses. Y bueno, ya llega el paciente a urgencias, lo estabilizamos, teniendo o no, o con la sospecha de metástasis cerebrales, teniendo o no el antecedente de un primario. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, primero tenemos que determinar si el paciente tiene lesiones múltiples o tiene una lesión única. Si el paciente tiene una lesión única y tiene buenas probabilidades de sobrevida, un primario relativamente controlado, o un tumor localizado en una zona accesible, podemos otorgar de manera inicial, bueno, resección quirúrgica. ¿Por qué? El alivio de los síntomas va a ser inmediato comparado al manejo que pudiéramos llegar a dar con radioterapia o con radiocirugía y con esteroide. Entonces, de manera inicial siempre tenemos que aspirar a poder dar un tratamiento neuroquirúrgico, ¿sí? De ser así, bueno, damos tratamiento con resección quirúrgica y WRT, que es radioterapia holocráneo. Esto es nivel 1, o bien cirugía y radioterapia estereotáctica, radiocirugía, ¿sí? Esto es nivel 3, sin embargo, esto ha ido cambiando y depende de la literatura que veamos. En 2022 se actualizan las guías de manejo de metástasis cerebrales de estro y ESMO, y eso le da un frente un poco más, con mayor beneficio a la radiocirugía, ¿sí? Si el paciente llega con metástasis múltiples, tenemos que ver
obviamente, tomar su GPA, tomar su RPA, evaluar al paciente cómo son sus probabilidades y su estado pronóstico, y bueno, si es operable de más de 3 centímetros y o tiene efecto de masa, llevar a resección quirúrgica, porque vamos a resolver de manera inmediata el efecto de masa, y en lesiones de más de 3 centímetros la cirugía es lo que ha mostrado mejor beneficio en sobrevida global. Si el paciente no es operable con o sin efecto de masa, podemos tratar de dar radioterapia holocráneo o radiocirugía estereotáctica, ¿sí? Si el paciente no tiene un buen estado pronóstico, nos vamos a manejo sintomático, que se continúa haciendo con esteroides, y damos radioterapia a holocráneo, y bueno, podemos llegar a considerar radiocirugía en algunos casos, ¿sí? El manejo quirúrgico, en cuanto a las guías de la NCCN, bueno, nos etapifican si es metástasis limitadas de 1 a 3 o si tiene más de 3 metástasis, lo que ya platicábamos de si tiene historia o no conocida de cáncer, y sobre esto vamos haciendo el abordaje de nuestros pacientes. Y bueno, si no tiene historia de cáncer, sí o sí es importante realizar una biopsia de alguna de las lesiones, o tratar de realizar un abordaje neuroquirúrgico completo. Si el tumor no es accesible para biopsia, bueno, tratar de llevar a cirugía, o si no, llevar directo ya a radio. Ventaja de la cirugía, lo que ya comentábamos, tiene mejoría inmediata y soluciona el problema del efecto de masa, y puede corregir hidrocefalia. Es importante que siempre que evaluemos un paciente con datos de hipertensión intracraneal, evaluar el índice de Evans para determinar cómo se encuentra la severidad del paciente y de la hidrocefalia del mismo. Lesión solitaria de más de 3 centímetros, operarla. Lesiones hemorrágicas, quísticas y con obstrucción del líquido cefalorraquídeo, es importante que al menos, bueno, si no se puede operar, al menos a lo mejor colocar una sonda de derivación ventrículo-peritoneal para poder otorgar un manejo adecuado al paciente. Y bueno, la ausencia de diagnóstico histológico sí o sí es una indicación para la cirugía, y pacientes que puedan tolerar posterior a radioterapia, también tratar de llevarlos a cirugía. Estas son las guías europeas del 2022 que les comentaba previamente, y bueno, en este caso tenemos que hacer nuestra biopsia o resección, seguida de un estudio de imagen en las primeras 48 horas en los que se haga la cirugía. Porque estas 48 horas, si dejamos pasar más tiempo el sangrado, la redistribución del líquido cefalorraquídeo en un paciente postquirúrgico, nos va a crear bastantes artefactos que no nos van a permitir evaluar de manera adecuada la resonancia, y eso nos va a limitar un poco el manejo que pudiéramos llegar a hacer con radiocirugía o con radioterapia, ¿sí? Confirmamos el diagnóstico, y bueno, si tenemos de 1 a 10 metástasis cerebrales, con una enfermedad extracerebral controlada, con un adecuado Karnofsky o un ECOG adecuado, y con una sobrevida de más de 3 meses, podemos llevar sin problema al paciente a radiocirugía o a cirugía seguida de farmacoterapia sistémica o farmacoterapia sistémica. Esto es que depende en el tumor primario, ¿sí? Si tiene más de 10 lesiones, podemos considerar farmacoterapia o radioterapia holocráneo, ¿sí? Que vamos a ver un poco en qué se diferencian cada una. Bueno, la radioterapia y la radiocirugía son distintas. A su izquierda tienen un caso de una metástasis cerebral que es tratada con radioterapia convencional. En la radioterapia convencional lo que hacemos es tratar prácticamente todo el cráneo para permitir, pues, de manera paliativa, brindar tratamiento o confort a sus pacientes. Sin embargo, el problema que tenemos con la radioterapia a holocráneo es que el deterioro cognitivo a largo plazo es severo, y entonces tenemos que tomar ya eso en consideración. En el pasado, cuando los pacientes tenían una sobrevida máxima de 7 meses, bueno, dábamos holocráneo y no había problema. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas terapias, de inmunoterapia y otro tipo de tratamientos, vemos que estos pacientes viven más tiempo, sin embargo, empiezan a tener un deterioro cognitivo. Entonces ahí es donde entra la radiocirugía, que es la que vemos aquí hasta la extrema derecha, que consiste en otorgar dosis muy altas de radiación localizadas a un campo directamente preciso. ¿Con qué objetivo? Limitar la dosis de radiación que va a recibir el tejido
cerebral sano. ¿Cómo las otorgamos? Tanto la radio como la radiocirugía la damos en unos equipos que se llaman aceleradores lineales. Nos permite dar tratamientos fraccionados. Es versátil en el aspecto de que este equipo podemos tratar cráneo, podemos tratar pelvis, podemos tratar pulmón, cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, costo-beneficio es lo que más llegamos a ver. Utilizamos fijaciones termoplásticas no invasivas, es lo más disponible a nivel mundial y no utiliza fuentes radioactivas. Es un acelerador lineal de fotones que emite fotones a través de una guía de onda que se encuentra aquí, y eso hace la aceleración de fotones y lo podemos depositar en el tejido que vamos a dar a los pacientes. Estas son las fijaciones termoplásticas que comentaba. Es un plástico especial que colocamos en agua caliente y eso nos permite moldearlo a la forma del paciente. Prácticamente tenemos una rigidez en la máscara en 2 a 3 minutos después de colocarla y toma la forma del paciente. ¿Para qué? Para que el tratamiento siempre se dé de manera precisa a la zona que queremos tratar. Las máscaras convencionales de radioterapia son solamente por aquí arriba. Las máscaras de radiocirugía son de 5 piezas, llevan una pieza por debajo, esta pieza de arriba y unas fijaciones más duras que van en la parte de los maxilares y a nivel del frontal. Y bueno, la otra forma en la que podemos dar el tratamiento con radiocirugía es con el Gamma Knife. El Gamma Knife utiliza múltiples fuentes radioactivas de cobalto 60. Es lo mejor que hay ahorita para radiocirugía en el aspecto de que nos permite conformar la dosis de mejor manera, permite tratar lesiones muy pequeñas, es guiado por estereotaxia. Entonces para esto tenemos que, bueno, aquí está todos cada campo que tiene una fuente radioactiva, entonces están acomodadas hasta 200 fuentes dispuestas. ¿Para qué? Para que de manera estereotáctica podemos dar el tratamiento dirigido únicamente a la zona donde queremos dar el tratamiento. Tenemos que colocar un marco de estereotaxia, que es como estos que están aquí. Lo vamos fijando con los pacientes, por eso es que necesitamos un paciente que tenga una adecuada estado funcional, porque en un paciente letárgico o con alteraciones del estado de alerta, pues no va a ser posible colocar el marco de estereotaxia. Ya más de una vez ha pasado que en pacientes con alteraciones cognitivas se le coloca el marco de estereotaxia y el paciente empieza a manipular, lo cual puede resultar en algo no muy agradable para el médico ni para el paciente. Entonces colocamos el marco de estereotaxia, lo fijamos con clavos a cráneo, lo colocamos de manera contralateral, siempre fijando uno de esta manera y posteriormente otro atrás, y luego este de acá y el otro contralateral, para que quede de manera de manera más adecuada posible, ¿sí? No puede quedar lateralizado, porque esto nos va a limitar el tratamiento con el Gamma Knife. Y bueno, la radioterapia va a ser la piedra angular en el tratamiento de metástasis cerebrales. Prácticamente todos los pacientes, no todos los pacientes van a cirugía, pero sí todos los pacientes deben de recibir radioterapia en metástasis cerebrales. Las opciones, como les platicaba, incluye la radiocirugía o la radioterapia holocraneal. En radioterapia holocraneal damos dosis, la más habitual es de 30 grays en 10 fracciones. Damos 3 grays por día, dura prácticamente 2 semanas el tratamiento del paciente y empezamos a ver una resolución de los síntomas a partir de la cuarta, quinta sesión. Esto aunado pues al manejo con esteroide. Hay dosis que pueden llegar hasta 10 grays en una fracción en casos como paliativos extremos, o un esquema de 20 grays en 5 fracciones en pacientes que no tienen un estado funcional tan adecuado como para otorgar de manera paliativa, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, hacemos una planeación donde se toma en cuenta todo el cráneo y todo el cráneo va a recibir radioterapia, ¿sí? Actualmente los nuevos equipos de radiación nos permiten conformar mejor la dosis y modular un poco mejor la manera en la que damos la radiación. Entonces existe este tratamiento que es la radioterapia con protección de hipocampos. Se dijo, bueno, si no tenemos acceso a la radiocirugía o no es disponible, o el paciente tiene más de 10 lesiones metastásicas, pero no queremos que el paciente tenga un deterioro cognitivo, ¿qué podemos hacer? Y aquí es donde entra la radioterapia con protección de hipocampos. Lo que hacemos, como su nombre dice, justamente es proteger la región de los hipocampos para que no llegue radiación a esa zona. Es algo complejo el hacerlo y se necesitan de equipos especiales, pero
es lo que se ha observado que tiene un adecuado impacto en la función cognitiva de los pacientes. Esto y otorgar memantina es actualmente el estándar de oro en pacientes que reciben radioterapia holocranial. Contraindicaciones, bueno, obviamente va a ser si el paciente tiene alguna lesión que comprometa o se encuentre cerca de los hipocampos, no va a ser posible realizarla y ahí es donde tenemos que dar la radioterapia holocranial completa o bien realizar lo que llamamos radioterapia con protección selectiva de hipocampos, que podemos tratar bien, o sea, dar tratamiento o no cubrir uno y tratar de hacer la cobertura y la protección en el contralateral. Y bien, la radiocirugía la limitamos prácticamente a lesiones que sean menores de 3 centímetros, sin embargo actualmente ya hay unas dosis que podemos dar radiocirugía fraccionada en múltiples sesiones para lesiones un poco más grandes. Actualmente la radiocirugía es el estándar para pacientes que tienen pocas lesiones metastásicas, lesiones pequeñas, esféricas, que estén bien demarcadas y ubicadas en la unión de la materia gris y blanca, lejos de las estructuras críticas. Damos un tratamiento ya sea con dosis única o esquemas de 3 o 5 sesiones y tenemos que esto es lo que mejor impacta en los pacientes. ¿Por qué? Porque esta radiación puede ser ablativa. Esto quiere decir que destruimos por completo la lesión y cambia el enfoque de ser un tratamiento paliativo a un tratamiento de intención curativa, ¿sí? Actualmente estas son las dosis que podemos llegar a utilizar: 24 grays en una sola sesión. Si se fijan, es casi lo mismo que damos en todo el resto del tratamiento, pero en una sola sesión. 18 grays en lesiones de 2.1 a 3 y 15 grays para aquellas de 3.1 a 4. Esto fue en un estudio que se llama RTOG 9005. Este estudio ya fue publicado desde el año 2000. Sin embargo, con el advenimiento de nuevos equipos hemos podido aumentar las dosis. Actualmente podemos llevar pacientes hasta 28 o 30 grays en una sesión. Y el estándar, o bueno, al menos yo trato de no dar nada que sea menos de 20 grays por sesión. Y antes decían, bueno, todo depende del volumen de tratamiento, y esto ya no es así. Ya el volumen, no es lo mismo decir un paciente que tenga 3 lesiones metastásicas o un paciente que tenga 25 o 30 lesiones metastásicas. ¿Por qué? No es lo mismo tener una lesión metastásica grande o gigante, donde el paciente ya de entrada no es candidato a radiocirugía, a un paciente que a lo mejor puede tener 20 lesiones muy pequeñas. Entonces, en estos casos podemos dar tratamiento con radiocirugía a pesar de que sean múltiples lesiones. Es lo que se hace actualmente, es un poco más complicado, pero es lo adecuado. ¿Y qué es lo que cambió? En lugar de tomar el número de lesiones, tomamos el volumen, si es de menos de 25 centímetros o es de más de 25 centímetros. ¿Sí? En caso de enfermedad leptomeningia, siempre sí o sí no se hace radiocirugía y el paciente va a radioterapia holocranial. ¿Por qué? Este es un caso donde son 2 lesiones, ¿sí? Es un paciente de 76 años con un tumor colorectal. Los tumores gastrointestinales nos suelen hacer lesiones un poco más grandes, pero generalmente son más en un pequeño número. Entonces, se puede dar radiocirugía sin problema. Y por ejemplo, tenemos este caso, que es una paciente con cáncer de mama. Seguramente se trataba de un cáncer múltiple negativo, que tuvo 28 lesiones, ¿sí? Si se fijan, todas las lesiones eran muy pequeñas, se marca cada lesión una por una. Si se fijan, estas en centímetros, tenemos lesiones de 0.023 cc's, la más grande prácticamente, entonces todas son por debajo del cc. Nos queda un volumen total de 2.7 centímetros cúbicos. Sin embargo, acá en esta de atrás tenemos un volumen total de 9.94 centímetros cúbicos, a pesar de que solamente son 2 lesiones. Entonces ya el número de lesiones realmente no impacta en ese aspecto. Damos el tratamiento dura aproximadamente, dependiendo del número de lesiones, en Gamma Knife puede llegar a durar unas 2-3 horas, con acelerador lineal, prácticamente en unos 40 minutos damos todo el tratamiento. Es un tratamiento que se da de manera ambulatoria, el paciente llega y va a casa. Lo que hacemos habitualmente es realizar una resonancia magnética el día previo, con un protocolo especial para radiocirugía, que nos permite detectar lesiones tan pequeñas como estas de 0.023, con una reconstrucción 3D. Normalmente pintamos o marcamos la zona que queremos tratar, con una resonancia, una secuencia T1 contrastada con gadolinios, y marcamos lesión por lesión.
así como marcar las zonas o estructuras de importancia que tenemos con los pacientes. Por ejemplo, este paciente, la lesión que más cuidado tendríamos que tener es esta que se encuentra aquí a nivel prácticamente peritalámico. ¿Por qué? Por la cercanía al tallo cerebral y porque el tallo cerebral no puede recibir tanta radiación. Además de que seguramente esta es la que le condiciona más sintomatología al paciente. Entonces, de manera inicial, siempre recuerden, si se puede llevar a cirugía, llevar a cirugía. Si no, evaluar junto con oncología y con radiooncología, ver cuál es el manejo más adecuado. Siempre tratar de que el paciente sea evaluado también por parte de oncología médica para otorgar un manejo sistémico adecuado. Y eso es todo. No sé si tengan dudas en cuanto a metástasis cerebrales y al manejo que otorgamos para ellas. Y si no, sería todo.